¿Qué tal, miteros? Estamos aquí en un nuevo video del Team Galvarino. En este caso vamos a comenzar con una nueva sección. Esta sección va a tratar sobre el análisis de los mazos, probablemente campeones y subcampeones de los diferentes torneos. En este caso vamos a partir con el campeón del torneo Acero, exacto. Del último torneo Acero que se realizó, el cual se lo llevó Francisco Lee. Ya estamos acá, Pancracio del Team Galvarino y Severat del Team Galvarino acompañándolos en este análisis. Bien, ¿por dónde partimos? Buena pregunta. Primero que todo hay que felicitar al quien construyó esta baraja, esta estrategia, porque es sin duda muy singular, ya que cuenta con bastantes cartas que por lo general no se ven, ¿ya? Y la propuesta de juego hace que sea novedoso, demasiado novedoso, y por eso mismo pudo consagrarse campeón, porque si bien a priori se ven que hay cartas que faltan, hay otras que son muy explosivas, y eso es lo que justamente vamos a ir viendo, desmembrando en esta ocasión. Bien, ¿te parece que vayamos partiendo desde arriba hacia abajo, partiendo por los oros? Sí, me parece bien, ¿Sí? me parece bien. Bien. Bueno, el oro inicial acá, en total, Francisco acá confeccionó su mazo con 14 oros, ¿ya? De los cuales podríamos decir, entre comillas, que usables fueron 11, ¿ya? ¿Por qué decimos que usables? Porque ocupó estos 3 oros que ya vamos a hablar de ellos. Partimos con el oro inicial, luego armadillo, ¿ya? 2 ocelotes, cráneo de cristal, 3 estatuillas de jade, trono de Kublai, dádivas, daga dorada y 3 tesoros de los Césares, ¿ya? Dentro de los oros tenemos algo específico que en el tesoro de los Césares y dádivas, y también ocelote, le permite ir generando cementerio este mazo. Y este punto es súper importante porque es crucial para finalmente ejecutar el combo. Ya eso es un dato que tampoco no habíamos mencionado en un principio. Este es un mazo construido para ejecutar un combo, que consta de 2 cartitas que vamos a proceder a hablar luego, que es Lobos de Volga y Usud. Entonces, en esta línea, ¿qué oros al jugador le dan cementerio? El tesoro de los Césares, dádivas le da cementerio, y Ocelote también le permite ir jugando con el juego de ir descartando, ir recuperando, ir generando cementerio. El cráneo de cristal también, aunque lamentablemente para que cree cementerio tiene que haber una acción de anulación, ¿ya? Y también las estatuillas de jade, porque te permiten ir reciclando, las puedes dejar en el cementerio, volver a traerlas. Entonces, si nos damos cuenta, hay una sinergia bastante interesante con los oros. ¿Y por qué decíamos usable? Porque el tesoro de los Césares dice que tú puedes descartarlo para robar una carta. Claro, ahí como aparece en la pantalla, con más detalle, podemos ver de que es un oro de vendaval, y que la función principal fue la que describiste tú, Seba, que esto de descartar para ir generando cementerio. Acá la función principal del mazo, o la mecánica del mazo en sí, es justamente generar cementerio para que Lobos del Volga brille por sí mismo. Y exacto, junto con Uso. Exacto. Dale nomás. Vamos ahora, me interesaría hablar de los aliados. Ya. De los aliados. Ya que son poquitos. Me llama la atención en este caso que sean poquitos. Y es principalmente acá Usud, que aumenta su coste por cada carta que haya en el cementerio. O sea, si tengo 2 cartas en el cementerio, Usud tendría coste 3, obviamente por su coste impreso 1. Tenemos Robert de Bruce, que es como de las cartas típicas que van en un mazo de acero. Porque uno es un aliado que tiene coste 2, fuerza 3, o sea, ya tiene un poco de más de... Puede quedar en campo justamente para atacar, para defender, y la habilidad principal es que te busca un talismán. Y tiene furia. Furia. Entonces se transforma en un aliado que sí o sí debería ir en la mayoría de los mazos. Obviamente a menos que sea tenga una orientación distinta, ¿ya? El Balana Gav cumple una función similar al tesoro de los Césares, que se descarta para robar una carta. Por lo tanto, va en la misma línea de justamente crear cementerio, crear un número de cementerio para justamente ir con Usud e ir alimentando dicha zona de juego. ¿Qué más? Y también puedes recuperarlo del cementerio hacia tu mano, pagando el coste de la carta. Sí, específicamente esta habilidad es una habilidad activada, acá aparece, y se puede hacer tanto en la vigilia propia como en la guerra de talismanes del turno oponente. Y propia, obviamente, que es parte base de lo que son las habilidades activadas.
También cuenta con Henry. Y Henry es bastante dual, porque si bien es típico de un mazo agro, también genera cementerio al botar 5 cartas para jugarlo sin pagar el coste. Entonces puede quedar ahí disponible para tanquear en mesa, o bien para justamente alimentar la estrategia de Lobos del Volga con Usul. Grendel se transforma en un aliado que es típico, ni siquiera ya se transforma, es algo del itinerario de acero. Y acá va una carta que es bastante significativa y rara, porque no se ve, que es Akol Mitsri. De hecho tenemos una sola copia, pedimos disculpas por tener acá un parche. Claro, o sea, Akol Mitsri es una carta de hecho que es tan rara de pillar porque no se busca, no se juega y es generalmente utilizada en colecciones. Por eso es raro verlo en mesa. ¿Y qué es lo que hace? Busca un talismán, o sea, hace una función similar al Robert de Bruce, pero tiene un coste 3. No, y la diferencia es que el Akol Mitsri te trae el talismán también del cementerio. Claro. A diferencia del Robert de Bruce, que solamente puedes buscar un talismán en el mazo castillo. Sí, es una buena... Entonces, en caso que uno de este talismán específicamente, que es el que va con el que vas a ejecutar el combo Lobos de Volga, pasó a tu cementerio, eventualmente lo puedes recuperar con Akol Mitsri, y en el caso de que lo necesites buscar en el mazo castillo, lo puedes buscar con Robert de Bruce. Sí, de hecho también te puedes deshacer de ciertos talismanes, porque si tienes Akol Mitsri los puedes buscar como tú dijiste. Entonces también se puede transformar. Quizá a veces si nosotros jugamos Maldición Tolteca tenemos que descartar algo por obligación, se puede volver a buscar por ese aliado. Es bastante tech en ese sentido, porque esa diferencia de poder buscarlo en cementerio te da una mayor posibilidad de ejecutar combo e ir reciclando, que creo que es bastante interesante la propuesta de Francisco. No, y de hecho puede tomar por sorpresa a tu oponente en el sentido de que a lo mejor tú descartaste ese talismán y tu oponente al verlo en el cementerio ya no lo considera una amenaza. Claro. Entonces puedes después llegar y bajar este aliado con Mitsri y recuperar dicho talismán, y tu oponente se empieza a preocupar. Sí, exacto. Porque de hecho no conocen las cartas, por lo tanto pueden ir dejando pasar la habilidad o las cartas esperando algo Dream o algo que se considere meta, pero en este caso que es meta en el mazo se ve como distinto. Todavía no llegamos más o menos al trasfondo del mazo, estamos solamente haciendo una descripción inicial. Sí, o sea, lo más meta del mazo a grandes rasgos, dentro del formato acero, que también es importante mencionar esto. El formato acero está dentro de la cápsula completa de segundo bloque, pero no cuenta con ediciones como Bestiario y Héroes. Sí, contamos también con las Cubil, que en este caso van por una copia, y las cartas de aniversario que también van por una copia, y esos fueron acuerdos quizá antiguos y que se vinieron acá a instalar dentro de lo que es la organización de segundo bloque, y son decisiones que vamos a remarcar son bastante democráticas, porque los jugadores también tienen peso en una votación que específicamente se hace cada testeo, cada torneo finalizado, así que eso es muy bueno. Se hace una reunión para poder definir el torneo a continuación que se va a jugar. También se hace una reunión para definir las posibles erratas, algunas cartas para ciertos formatos, baneos o restricciones. Así que en ese aspecto es todo bastante democratizado. Sí. ¿Te parece si vas a los talismanes? Ya, sí. Voy a partir con la primera línea, ya, que es la de aceleración, por decirlo de alguna manera. Le da la posibilidad de obtener recursos. Travesía Imposible vemos que tiene 2 copias, ¿ya? Travesía Imposible te permite bajar un oro extra de tu mano, ya, coste 1. Cuento corto, esto te permite acelerar la curva de oros, ya, la curva de tus recursos. Eventualmente, si tu oponente, de hecho el mejor momento para eventualmente jugarla es una guerra talismán de oponente que te ataque y tú pagar uno con Travesía Imposible y bajarle un oro, e incluso el otro turno comenzar con ese oro extra sin haber pagado el coste de Travesía Imposible. Ese es como el mejor de los casos. También tienes Maldición Tolteca, que aquí cumple una doble función y que tiene un tremendo uso en este mazo, porque te permite robar 2 cartas y luego descartar 2 cartas. Entonces, como hemos comentado, este mazo necesita de alimentar el cementerio, ¿ya? Porque después vamos a ver Lobos de Volga. Entonces, al permitirle robar,
va a buscar estos recursos como las cartas que vamos a ver a continuación, los oros específicos que le permitan ejecutar el combo, o el Lobos de Volga, o el Usud, le va a permitir buscar esas cartas, o a lo mejor las ballenas, los Trempulcahues, para poder defender sus anulaciones, o sea, para poder anular. Y finalmente te va a permitir descartar, entonces es un win-win por ambos lados. Y llamar a los Gopet, que es un talismán de hordas muy interesante, de coste 2, que principalmente la gracia más interesante que tiene es que tiene relámpago, ¿ya? Entonces te permite jugarlo, por ejemplo, en la fase final del oponente, y tú partir tu turno con 8 cartas, suponiendo que tenías la mano llena, bueno, 7 porque te descartaste, o sea, jugaste el llamar a los Gopet y partir con 3 cartas extra. Si no me equivoco, tienes que descartarte uno, ¿no? Exacto, para jugarlo tienes la condición de descartar una de la mano, por lo tanto te sigue generando manos para luego ejecutar el combo. Entonces eventualmente tú vas a partir, supongamos, estás en turno oponente, tú tienes tus 8 cartas en mano, juegas llamar a los Gopet, en la fase final oponente te descartas una carta, quedaste con 6, robas 3, empiezas tu turno con 9 naipes. Claro, eso, el tema del relámpago igual es súper importante porque si bien uno piensa inmediatamente que se juega en fase final del oponente, va a depender de la estrategia del oponente. Claro. Por ejemplo, si lo vimos en la final, ¿qué opción tomó el Pancho Lee? Fue de jugarlo al comienzo de la declaración de ataque. Uh-huh. Y eso simplemente significa que el tema del relámpago acá se puede posicionar como parte de una estrategia fundamental, porque los recursos lo está ocupando, o las cartas más bien lo está jugando en turno oponente. Entonces muy poco juega en el turno del mismo, ya sea puede ser los aliados, los oros, pero no juega lo que va alimentando el cementerio justamente necesariamente en el turno de él, sino que aprovecha el turno del oponente para jugar las cartas que tú mencionaste, que puede ser la travesía en una guerra talismanes y la maldición tolteca. Entonces va haciendo cementerio, acelerando el juego, su propio juego en el turno oponente. Eso es lo más llamativo de este mazo. Bien, te voy a dejar esta línea de talismanes a ti, ¿ya? Y voy a proceder a explicar el counter, por decirlo de alguna manera, que lleva 3 Trempulcahues, algo bastante normal y común, y más todavía en mazos de segundo bloque a 0. En cambio, en el segundo bloque full, con todas las ediciones, también podemos ver otro tipo de anulaciones. Trempulcahue SP, podemos ver Simpe SP, Simpe normal, Armagedón, otras cartitas. Acá en este caso vemos los 3 vallenatos comunes y corrientes. También vemos un Guillatún normal que de coste 2 te permite buscar una carta. Ya, si no me equivoco, también te permite buscar en el cementerio. Sí, exactamente, mazo castillo o cementerio. Y la pones en tu mano. Y la inmunidad al aliento. ¿Ya? ¿Por qué puso esta carta? Y Francisco nos explicó en los comentarios finales de la final. Nos decía que él pensó que se iba a encontrar eventualmente con un mirror. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Para a lo mejor los que no conocen el concepto, significa que te vas a encontrar con el mismo mazo al frente. ¿Ya? Aquí va a llegar otro jugador con un mazo o muy similar o prácticamente el mismo. Entonces, él se preparó en ese aspecto y trajo esta cartita, Inmunidad al Aliento, que te permite redirigir un efecto que afecta a un jugador, ¿ya? De coste 2, y también se puede jugar del cementerio. Entonces, como va a explicar Pancracio a continuación, el combo de Lobos de Volga con Usud, ¿ya? Y que también se apoya mucho en estas 3 cartitas, Francisco pensó y dijo, me lo pueden ejecutar a mí mismo, así que voy a meter este naipe para poder redirigirlo. Y de hecho es una carta que eventualmente te ayudaba para otros contrincantes protegerte de este mazo. Sí. Ahora, pasa nomás a la parte final, a la parte sabrosa. Bueno, ya tenemos la descripción típica que se hace de un mazo y llegamos al corazón, a lo que te hace ganar. Y es Lobo del Volga combinado con Usud. Hemos conversado bastante sobre el hecho de generar cementerio, ¿cierto? Y el cementerio se genera principalmente para este muchacho que es el Usud. Es un 1 para 1 que dice que el coste de esta carta aumenta por cada carta en tu cementerio, ¿ya? Lobo del Volga por su parte dice que para jugar esta carta debe remover una carta de tu mano, ¿ya? Con coste obviamente.
y un jugador bota tantas cartas como coste tenga la carta removida. ¿Ya? Eso a priori ahí sale en la pantallita la habilidad de cada una. Entonces, lo ideal de este mazo, y que es una idea pero base, es generar cementerio. Eso ya lo vamos entendiendo tan solamente con leer Usud y Lobos del Volga. Entonces, en la medida que tengamos más cementerio, el combo va a ser mucho más fuerte. ¿Y qué tenemos para descartar? Tenemos 3. Tesoro de los Césares, tenemos la Maldición Tolteca, tenemos Llamar a Logofet. Que ojo, Llamar a Logofet es descartas para jugarla y después te queda el talismán en el cementerio. O sea, tenía ya dos cartas adicionales en el cementerio. Dádivas también. Está el Dádivas que te va generando. Está la Red de Cazador, que no la hemos hablado, pero hace lo mismo que Balanabgar, que se descarta para robar una carta, si no me equivoco. Exacto. Una carta de coste 3, arma de hordas. Dice, puedes descartar esta carta de tu mano para robar una carta. El portador es imbloqueable y gana 2 a la fuerza. Bien, estamos claros que no ocupaba la segunda habilidad, ocupaba la primera, que es descarte para robar una. Sí. Entonces, este muchacho tuvo una idea, o más o menos jugó con una idea que es bastante particular y quedó desechada por la mayoría de los jugadores que por lo general van al Dream o se inclinan por otra estrategia. Y creo que la verdad no es tan indescifrable. Hay algunos que, bueno, vamos a ir después al análisis sobre lo bueno y lo malo, pero es principalmente este combo: alimentar el cementerio para jugar Lobos del Volga, aumentando el coste de Usud. Eso es principalmente lo que hace el mazo. Ahora, la capacidad que tiene el mazo para ejecutar el combo rápido te lo da todo esto. Todo. De hecho, o sea, es que está construido para. Sí. Está construido para su combo. Sí. ¿No? De hecho, el plan B se podría considerar que es atacar tal vez con Henry, Grendel, los Robert. Ese podría ser eventualmente su plan B. Pero es bastante débil su plan B, la verdad. O sea, está enfocado en ejecutar su plan A, su combo. Entonces, ese es el objetivo finalmente del mazo. Y por lo que vemos en la construcción, a eso se dedicó Francisco. Exacto. ¿Te parece si vamos a los puntos fuertes del mazo? Estamos dejando algo importante de lado. No lo has mencionado todavía. Bugelnos y... ¿cómo se llama esta carta? Híbridos corruptos. Sí. Antes de pasar al... Es que justamente iba para allá. Porque allá. Esto no es parte de la estrategia en sí, sino que es parte de la medida de protección y es como la ventaja que tiene. Pero comentémoslo. Google no dice que las cartas jugadas durante este turno, hasta la fase final no pueden ser anuladas. Y este talismán dice que la próxima carta que jueguen no puede ser anulada, ahí como aparece en la pantalla. Simplemente esto protege el combo, hace que sea mucho más fuerte, porque por ejemplo, si intentamos anular el Bugelnos, ya no gastamos una anulación que generalmente es Trempulcahue, o sea, vamos a gastar un Trempulcahue en Bugelnos, que es una carta de coste 1. De coste 1. Uh-huh. ¿Ya? Y si no tiene Bugelnos, vamos a ir por híbridos corruptos y vamos a hacer lo mismo. O sea, la capacidad que tiene el mazo para proteger el Lobos del Volga al momento de jugarse es muy alta. Y la probabilidad de ganar frente a esa situación, aumenta. Por el mismo tema de cómo va constituido nuestro counter cuando estamos haciendo el mazo o cuando vamos desarrollando la estrategia. Principalmente los mazos siempre van con 3 Trempulcahue, pero ¿qué más adicional a eso vamos? Ahí lo vamos a ir viendo. Bien, también mencionar y es importante que estas cartas, si bien son interesantes de por sí, por su habilidad, por el coste también que tienen, por ser talismanes, mencionar que muy pocos jugadores se atreven a colocar este tipo de cartas en los mazos porque ocupan un espacio importante, ¿ya? Ocupan un espacio importante y no siempre son defendibles. Entonces, eso lo vamos a entrar a detallar cuando hablemos de los pros y los contras del mazo. Pero claro, en efecto, el objetivo acá es jugar un Bugelnos, un híbridos corruptos, para que eventualmente tus cartas como el Lobo de Volga pueda directamente pasar. O directamente jugar un Bugelnos, defenderlo con una ballena, porque probablemente te lo van a anular, ¿ya? O lo van a intentar anular, defenderlo con un Trempulcahue. Y si ya sabes o viste el cementerio oponente y sabes que ya no cuenta con más anulación, sabes que tu Lobos de Volga va a pasar igual. Es que ni siquiera tanto defender el Bugelnos con el Trempulcahue, porque está el cráneo. Y el cráneo te da más posibilidad de daño al oponente. Entonces,
lo justo, esta armonía que tiene el mazo para generar el cementerio es lo que lo vuelve un mazo bastante interesante, difícil, no sé si de ejecutar, pero difícil de counterear y descifrar. Porque en el momento que tú estás jugando contra este mazo, de partida no estás preparado para jugar contra él, o a priori no estabas preparado para jugar contra él, entonces no sabes qué decisiones puedes tomar. Pero como vamos a ir viendo, sí hay formas de derrotarlo, sí hay formas de ir construyendo una estrategia propia, y no solamente para ir ganándole al mazo, sino como para ir progresando en los turnos, porque lo ideal es que en la medida que uno progresa en el turno, también lograr una ventaja con la propia estrategia de uno y no para counterear la del otro. Exacto. Bien, pasemos a los pros y los contras. En cuanto a los pros, tenemos que es un mazo que tiene, si bien tiene varias debilidades, pero tiene una muy buena construcción. Una palabra muy interesante que dijo Matías Pancracio, tiene una muy buena armonía, ¿ya? Que si bien es cierto, a lo mejor otro jugador viendo la construcción del mazo diría, oye, pero no sé, me faltan un poco más de aliados, o colocaría una tercera travesía, o modificaría tal cosita. La armonía de este mazo, la verdad, le funcionó a tal punto a Francisco que lo llevó a ganar el torneo. Ya entre los oros tenemos cartas con habilidad para poder generar cementerio. En los aliados tenemos armas también con lo mismo. Tenemos un set de talismanes para generar cementerio. Tenemos un set de talismanes para defender el talismán del combo, ¿ya? Y también hasta tenemos un talismán para redirigir un posible mirror. Entonces da la sensación de que Francisco trató de pensar en todo, ¿ya? Pero, como va a mencionar Pancracio dentro de unos segundos, el mazo también tiene sus debilidades. Y una de las principales, sin entrar mucho en detalle porque quiero que lo menciones tú, por ejemplo, no tiene baraje. Sí, cuando vimos esa pequeña referencia y no la encontrábamos dentro del decklist, fue bastante interesante. Ahora bien, dentro de una ventaja, para ir después pasando a la desventaja, es que es un mazo barato. También es un mazo muy barato, con carta de coste 0, carta de coste 2, coste 1, coste 1, coste 2. Este no se cuenta como coste, este tampoco se cuenta. Estos máximo tiene un coste 3, por lo tanto te queda para jugar el Trempulcahue pagando el coste. Entonces a ese nivel llega. Eso es lo interesante. Ahora, tiene sistema de protección, creo que es débil. La protección principal del mazo no es tener estas cartas en la mano, sino es que es tener cartas en mano. Para que por no eso es esencial el llamar a los gopes. Por eso esta carta toma demasiada relevancia. Por eso esta carta también toma bastante relevancia. Y asustan. Mientras más cartas en la mano tiene uno, mayor posibilidad tiene para contestar. Pero uno tiene que saber contestar. Y él demostró que sí sabe contestar. De hecho, en la final, el otro jugador que llegó a la final, Albert, que le mandamos un saludo también, él intentó, o tenía en su plan intentar controlar, con una carta muy interesante que es Eurinomus, tenía la intención de controlar la mano del oponente, la mano de este mazo, ¿ya? ¿Para qué? Para que no contara con esta cantidad de recursos constantes y no pudiera eventualmente buscar rápido las cartas que ejecutan el combo. También intentó, ya, porque podríamos decir, claro, este combo necesita sí o sí de que tú generes cementerio, ¿ya? Y si no te atacan, lo genero yo mismo. Sí. Así de sencillo, ¿ya? Entonces no depende de que el oponente me ataque, porque yo voy a descartarme con las cartas que hemos comentado, me voy a descartar brutalmente cartas para eventualmente abultar este cementerio y pegarte 10, 15, 20 con el lobo de Volga. De hecho, también en la cantidad de acciones que puede hacer este mazo en, por ejemplo, turno 1, es brutal. Es brutal, porque cuando uno piensa en acero, dice, ¿ya qué puedo hacer en turno 1? Vamos a ir viendo. Bajo un oro, que puede ser armadillo. Bajo un oro, que puede ser estatuilla. Que es como son las cartas que casi uno siempre busca, ¿ya? Puedo pagar 2, jugar Erix el Bretón, que de hecho tampoco está acá, lo cual es bastante llamativo. ¿Y qué más? Y finalizo. O un Grendel. O un Grendel, pero no son más de 4 cartas, no más de 3 o 4 cartas, no es más que eso. Pero esto no solamente te juega los oros, sino que te juega ese talismán, te genera otra acción de juego como es descartar, se hace cementerio, te hace de todo. Fue cuando vimos la final y pudimos ver la semi también,
descartada, robaba y todo. ¿Cachai? Supongamos, hagamos un supuesto turno De hecho, lo 1, hizo. un eventual turno 1. Podría eventualmente jugar una estatuilla de Jade, buscar las copias, ya está aumentando su mano. Sí. Posteriormente podría jugar un Robert de Bruce, ya pagando 2. Se busca la maldición. Se busca la maldición, Todo eso. juega la maldición, se descarta 2 cartas, o sea, roba 2 cartas, se descarta 2 cartas, sigue generando cementerio, ¿ya? Y va reciclando el mazo, robando cartas y buscando las que necesita para eventualmente ejecutar el combo, ¿ya? Ahí ya tienes oro, tienes un talismán de coste 0, tienes un aliado en mesa que además tiene furia. Y aparte te generaste varias cartas de Te cementerio. puede salir eso. Por Que si, te queréis, puede- por si queréis tener un poco más de agro en la estrategia. O sea, podéis pegar 7 en turno 1, ir descartando, y la cantidad de acciones que puede hacer este mazo en turno 1, turno 2 es increíble. Pero también consta de ciertas debilidades, la que vamos a ir viendo a continuación. Bien, yo creo que una de las debilidades principales y que lamentablemente no se le dio mucha respuesta en el torneo ante eso es la misma carta que él utilizó para protegerse. Inmunidad al aliento, ¿ya? Porque el combo tiene su objetivo es pegarte con lobos de Volga daño directo, ya que es una habilidad que afecta a un jugador. Pero eventualmente esa habilidad o este efecto podría haber sido redirigido con una inmunidad al aliento. Pero claro, los jugadores no necesariamente esperaban y sabían que iba a llegar un mazo construido de esta manera. Por ende, habían muy pocos jugadores con esta cartita, ¿ya? Sí. También considerar que en el caso que hubiera habido una persona con inmunidad al aliento, o a lo mejor habían, pero no la vimos en la semifinal o en la final, esta cartita, en este caso, si Francisco hubiera querido sacarla del cementerio oponente, no tenía cómo. Porque hay una carta muy común que se ocupa en acero, que es Tepegos, ¿ya? Que cuando entra en juego puedes destruir uno de tus aliados para que un jugador se remueva X carta del cementerio, como X es el coste, ¿ya? De la carta destruida. Entonces, eventualmente él podría haber tenido un comercio Inca también para eso, Y tampoco ¿ya? lo tiene. Que tampoco lo tiene. Entonces, si el contrincante de Francisco hubiera tenido inmunidad al aliento, ya sea en la mano o en el cementerio, eventualmente no se hubiera preocupado por anularle las cartas. No, se hubiera preocupado solamente de redirigirle el combo y de defender a lo mejor la inmunidad al aliento con un Trempulcado. Claro. Esa es una debilidad, ya una debilidad que, claro, no se alcanzó a ver, los jugadores no estaban esperando la verdad de este mazo, y por eso finalmente ganó también. Sí, acá dentro de las otras debilidades del mazo, creo que una de las principales ya la nombraste, fue Que es redirigible. Redirigible. Mencionaste tiene lo baraje. del Tepegos. Ujú. Lo del Tepegos es súper... De hecho, lo vimos en la final. Es importante el Tepegos porque si un mazo juega con el cementerio, o el cementerio es el protagonista de la estrategia, como jugador, ¿qué hago? O como jugador, ¿qué es lo que planteo? Planteo una mesa que vaya en contra del cementerio del oponente. Y eso fue lo que dijo el Seba recién. El Tepegos acá es fundamental, porque si vemos la línea de talismanes que anulan, ¿ustedes creen que él va a gastar un Trempulcado en un Tepegos? No, que más encima lo podéis jugar desde el cementerio. Que además rebota. ridículo. Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer cuando va analizando. Obviamente, si uno está en una situación de competición, es imposible que te llegue toda la información, porque uno está pensando no solamente en resolver el problema que pueda tener en la mano, sino que va a intentar resolver otras cosas, situaciones, estado anímico, posicionamiento en campo, y se le puede ir a cualquiera, pero acá vemos que esa es parte de la debilidad del mazo. Un Tepegos rompe el esquema de acá, porque no hay ni siquiera nombrar magistrado. Ahora bien, siento que quienes puedan construir este mazo puedan obviar la inmunidad al aliento y puedan poner ahí una carta como el nombrar magistrado, para justamente evitar lo que acabo de decir. Acá el Tepegos es el counter, es el kriptonita por excelencia del mazo. El counter natural. Sí. El otro que no tiene baraje. Y si no tiene baraje, ¿cómo recuperar los Trempulcahue? ¿O cómo recuperar los del Volga? De hecho, una carta icónica que es Hidromiel. Hidromiel normal, en este caso no la SP, que se puede jugar del cementerio y te permite barajar 3 y robar 2.
Y te genera más mano, y te genera más mano, aquí vemos que Francisco no lo incluyó. no le importa nada. No tiene miedo a nada. En este caso yo sacaría a Guillatún y colocaría a ese muchacho. O Oye, sacaría uno de esos. También. Pero que va a depender justamente de la Es propuesta. es Ahora que bien, Francisco no tuvo miedo a nada. No, es que lo que pasa es que el Pancho lo que pienso que pudo haber hecho es decir lo que comentamos, esto de la tendencia que hay de los jugadores a jugar justamente ciertos tipos de cartas, ciertos naipes. Entonces, por ejemplo, si vemos un tipo, uno piensa en segundo bloque, en acero, lo asocia inmediatamente con cartas como Grendel, como Irex el Bretón, como Estatuilla de Jade, como Comercio Inca, como Tepegos. Entonces, nuestra mente se condiciona a jugar en contra de esas cartas. Entonces, estamos esperando que nos jueguen esas cartas. No esto. O sea, este sí, pero no vamos a esperar que nos jueguen un Bugle Nos. No vamos a esperar que nos activen la red de cazador. O un Balana Cap. O esto. De Entonces hecho, tenemos que estar jugar, bastante por atentos. ejemplo, con 3 tesoros de los Césares es bastante arriesgado porque si por ejemplo, no sé, partiste con tu mano y te salió un oro como por ejemplo, no sé, Daga Dorada y te salió un tesoro de los Césares, o sea, vas a tener que decidir en un cierto punto o lo ocupo para jugar cartas y lo bajo como oro o lo descarto para robar. Entonces, son 3 oros que como dijimos en un principio, eventualmente se pueden ocupar como oro, pero ese no es el objetivo de eso. Entonces podemos decir abiertamente que él contaba con 11 oros jugables. Exacto. Y eso ahí tiene que ver el factor suerte de que, por ejemplo, no le salgan 2 tesoros de los Césares en la mano. En la mano, en mano inicial. O sea, tampoco es que el Mulligan le afecte tanto en sí, porque si tiene mucha carta para descartar y robar, puede filtrar y puede ir acelerando la mano de otra manera. Entonces, debilidades fueron las que comentamos, y sin embargo también hay un factor de suerte, pero el tema de que no tenga baraje y que no haya podido ser descifrado eso, como que deja una cuota abierta a que el mazo sí o sí es ganable, porque el mazo solamente se protege con 3 Tempulkawe y 3 Bugelnos, nada más, y esto no se cuenta tanto. Sí. Pero Ahora, este tiene como este va como una segunda línea de protección, pero no es la principal. ahora igual importante mencionar, se comentó este tema incluso en los comentarios finales de la transmisión. De hecho, Francisco preguntó si es que el mazo se iba a ir baneado. Ojalá que no. Ojalá que no, la verdad. Esta parte en realidad va a ser una opinión súper subjetiva nuestra. Ustedes pueden estar completamente en desacuerdo y los invitamos a plantear su idea en los comentarios del video. Pero nosotros vemos la verdad y analizando el mazo varias debilidades. O sea, lo que comentábamos de que es redirigible, que puede haber control de mano, puede haber control de cementerio, tiene pocas cartas de anulación. Entonces, no necesariamente es un mazo inganable. ¿Ya? Desde nuestra perspectiva es un mazo que es ganable, es un mazo atractivo de ver, es un mazo distinto, ya que no necesariamente es un mazo Dream, y que hay que darle cierta maduración también al bloque, en el sentido de que los jugadores se permitan pensar cómo me defiendo ante esto, o cómo eventualmente me puedo defender ante X estrategia. Yo quiero ganarle. A mí también me daría ganas de ganarle este mazo. Sí, o sea, se plantean las situaciones posibles de juego y yo no solamente pienso en Tepegos, pienso que si veo que el tipo que me juega este mazo tiene Lobo del Volga, yo puedo, y juega, no sé, el Tesoro de los Césares, juega esa carta, yo digo, y si juego con una Juana de Arco, o juego claramente con los Paladines, entendemos que cada uno arma su mazo en pos de tener una propia estrategia y no hay que armar un mazo para responderle a otro jugador, pero es parte del meta. Ya se podría eventualmente considerar que este mazo es parte de un futuro meta de Acero, y que los jugadores tenemos que estar preparados para estos eventuales metas, y eso va a pasar en cualquier tipo de TCG, en cualquier juego de cartas. Siempre hay estrategias más predominantes que otras, que eso es lo que llamamos meta. Entonces, ya, si bien es cierto, no sé, o podrían pasar eventualmente 2, 3 o más torneos de Acero y ver que sigue ganando y sigue siendo infalible, a lo mejor ahí es donde habría que discutir desde nuestra perspectiva. Volvemos a repetir, esto es completamente subjetivo. Ahí eventualmente habría que entrar a discutir
si es baneable o no, o si hay cartas que deberían ser baneadas, o a lo mejor eventualmente podría haber ciertas restricciones con algunas copias de cartas. A lo mejor, no sé, se podría aplicar que Maldición Tolteca fuera única, o a lo mejor llamar a los Gopes también fuera única. No sé, se pueden hacer algunas cositas sin necesidad de matar el mazo. Claro. Ese es el punto. Porque el mazo está muy bien hecho. Está muy bien hecho y realmente es entretenido de verlo ejecutarse, de transmitirlo e incluso de analizarlo. Me parece muy bien eso. Bien, ¿algo más que agregar, Pancracio? Con esto nos vamos cerrando. Felicitaciones nomás al ganador, felicitaciones al top 4 en realidad, porque dieron duelos muy espectaculares, buenos y difíciles de predecir. La pasé bien, de verdad, Sí, la pasé bien en el pasamos torneo de bastante bien acero transmitiendo y viendo y fueron mazos muy bien hechos. Así que eso. Ya, lo dejamos hasta acá entonces, que estén muy bien, cuídense y eventualmente vamos a seguir sacando este tipo de videos en la línea de análisis de mazos de segundo bloque. Así que eso, nos vemos Chau, en chau. la próxima. Chau.